Para los británicos ahora es un delito levantar los colores de su propia bandera. El día de hoy, en una protesta masiva convocada en Londres, una protesta anti-inmigración, la policía detuvo al activista político Ryan Bridge, quien es el fundador de la organización Raise the Colors o Levanta los Colores, que se encarga de promover el orgullo nacional ante esta política de migración masiva y de fronteras abiertas que el régimen de Keir Starmer, el actual primer ministro de Inglaterra y perteneciente al Partido Laborista, ha instaurado en el país. Y este fenómeno de gobiernos de izquierda promoviendo la inmigración masiva y la política de fronteras abiertas no es exclusivo de Inglaterra. También Francia y España sufren de este mal actualmente. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que, según las cifras oficiales, la gran mayoría de los crímenes violentos están siendo cometidos, en su mayoría, por estos inmigrantes, en muchos casos ilegales, de origen musulmán. Además, hay otro problema mucho más complejo, que es el choque cultural que esto genera. Por ejemplo, en países cristianos, como por ejemplo España, cuando estas grandes poblaciones de migrantes de origen musulmán llegan a un país cristiano, suele haber este choque de culturas porque los musulmanes históricamente han sido extremadamente intolerantes con los otros grupos religiosos. Entonces, al día de hoy, vemos como Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra, censura y prohíbe el simple hecho de levantar la bandera de Inglaterra, porque se considera un acto de provocación, mientras que al mismo tiempo, porque ha sucedido, en Inglaterra ha sucedido que se han encontrado protestas de izquierda o de inmigrantes frente a activistas políticos de derecha o conservadores o simplemente ciudadanos ingleses. Y mientras que a los migrantes se les permite erigir, por ejemplo, la bandera de Palestina, porque en su gran mayoría ellos son pro-Palestina, no se les dice nada, la policía no interviene mientras ellos ondean la bandera de Palestina, pero se ha visto casos de que cuando un británico, un ciudadano inglés, ondea o levanta la bandera de Inglaterra, inmediatamente es detenido porque se considera un acto de provocación, un acto de discriminación y un acto de incitación al odio contra los migrantes. A ese punto de distorsión de la realidad han llegado muchos países de Europa. Y creo que los casos más graves actualmente son Inglaterra, Francia y España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Estos son los casos en los que la inmigración masiva del norte de África y los musulmanes se han prácticamente apoderado de estos países, imponiendo sus costumbres al punto de que en algunas ciudades estos musulmanes les prohíben a los ciudadanos nativos de esos países, por ejemplo, pasear sus perros, porque a los musulmanes no les gustan los perros, o incluso en establecimientos de ventas de comida les han reclamado a los comerciantes mostrar públicamente, en su exhibición de su mercancía, mostrar públicamente el tocino o el jamón, porque ellos no comen cerdo y para ellos el cerdo es haram. A este punto hemos llegado al punto de que estos países, bajo el mando de estos socialistas, comunistas, izquierdistas, en el altar de los votos, de conseguir votos por el medio que sea,
han sacrificado el bienestar y la estabilidad de sus propios ciudadanos, concediéndoles más derechos a estos inmigrantes, en la mayoría de los casos ilegales y criminales, porque muchos de ellos van a estos países europeos a cometer delitos, y esto es algo estadísticamente comprobado. E incluso hay muchos casos que lo ejemplifican. Por ejemplo, los delitos en materia sexual, los musulmanes creo que llevan la delantera a nivel mundial. Son un grupo religioso que suele incurrir muchísimo en esta clase de delitos de esta naturaleza sexual. Y ahí están las cifras y ahí están los casos documentados que cualquiera con acceso a internet puede investigar. Entonces el día de hoy le tocó a Ryan Bridge, un activista, fundador de la organización Raise the Colors, Levanta tus colores, arrestado hoy por supuestamente incitación al odio mientras estaba participando en esta protesta, que además fue masiva. Se calcula que hasta 1 millón de personas asistieron para rechazar de una vez por todas estas políticas de fronteras abiertas, estas políticas de inmigración masiva, estas políticas que le concede más derechos a un extranjero inmigrante ilegal que a los propios ciudadanos originarios del país. Así que yo creo que los gobiernos eventualmente van a tener que tomar cartas en el asunto, porque el Islam se les va a salir de las manos. Actualmente vemos cómo España, Francia, Inglaterra permite esta invasión masiva de sus territorios en busca de votos, en busca de la simpatía de una población que ni siquiera se digna, en la mayoría de los casos, aprender el idioma del país al que están llegando, y llega con ínfulas de autoritarios queriendo imponer sus costumbres. Y esto lo hacen estos gobernantes socialistas y socialistoides y comunistoides, es con el fin de conseguir votos, con el fin de afianzarse en el poder mediante el voto de estas masas. Sin embargo, tarde o temprano se les puede salir de las manos, porque el Islam es una religión que ha demostrado ser muy intolerante con los demás grupos religiosos, ha demostrado no dudar ni pensarlo dos veces a la hora de cometer actos violentos contra otros grupos religiosos, y eso eventualmente generará un caos y un choque cultural que puede hacer que estas naciones eventualmente terminen enfrentando un conflicto civil interno por razones religiosas.